solamente publican, comunican situaciones que a veces son irreales. Yo tuve varios fracasos iniciales. Hay que tener una serie de condiciones que yo diría que no abundan mucho. No heredó una fortuna, la construyó desde cero y hoy lidera un grupo empresarial que impacta a diferentes sectores claves de la economía como construcción, turismo, puertos, entre otros. Hoy conversamos con Lisandro Macarrulla, un empresario con décadas de experiencia y que nos va a hablar un poco de su trayectoria en los negocios, los principios para hacer negocios y técnicas que te pueden servir a ti que estás emprendiendo o que piensas hacerlo. Bienvenido, don Lisandro, gracias por estar aquí. Bien, gracias a ti por invitarme. Hacía tiempo que no salía por la televisión, ahora me voy a ver de nuevo. Así es, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría iniciar por el principio. Usted inició desde temprana edad la vida laboral, inició primero como empleado y luego inició su carrera empresarial. Cuéntenos cómo fue esa transición de pasar de ser asalariado a empresario. Bueno, eso realmente era una aspiración que yo tenía toda la vida. O sea, yo inclusive prolongué más de lo debido el tiempo de independizarme porque me sentía con un compromiso muy grande con la empresa y con el que era presidente de la empresa, que era mi jefe. Yo era el vicepresidente ejecutivo y había un compromiso moral muy grande. Inclusive yo le debo gran parte de mi formación como empresario a ese señor que fue mi jefe desde que yo empecé mi vida laboral fuera de mi familia. Y hoy en día todavía conservo una pintura en mi oficina de él, que murió ya hace mucho tiempo. Entonces yo llegué hasta los 38 años siendo vicepresidente ejecutivo de esa empresa. La empresa se vendió, era una de las empresas más grandes del país, la octava o la novena empresa más grande. Entonces inmediatamente se vendió y el que era mi jefe, el presidente de la compañía, entregó. El mismo día me fui con él y a exigencia de los compradores me quedé un año como asesor, pero sin tener que cumplir horarios y sin nada, y de una forma que me permitía ya dedicarme 100% a mis actividades empresariales personales, que en un momento dado tenía que compartir el tiempo entre la empresa para la cual trabajaba y para mis iniciativas personales del área empresarial. ¿Y cómo se puede hacer eso? O sea, teniendo sobre todo que grandes responsabilidades, siendo en ese momento diferentes cargos, pero siendo vicepresidente de una organización así, ¿cómo era posible hacerlo todo? Y también emprendiendo, llevando sus negocios. Disciplina y organización y compromiso y deseo de hacer las cosas. Yo siempre he sido multitarea. Desde muy joven hacía varias cosas a la vez. Y la verdad es que hoy en día en el grupo empresarial que nosotros estamos, que estamos en diferentes sectores, son diferentes empresas, yo me involucro ya de una forma más menos dinámica, ¿no? Claro. Pero siempre son multifacéticas las funciones que desempeño. Es que a mí me gusta realmente. Me gusta crear, me gusta generar valor a las empresas que me toca dirigir. Me gusta crear valor en la sociedad en que me desempeño. Y la verdad que yo lo disfruto. Para mí no es un trabajo. Yo trabajo los 7 días a la semana muerto de risa. Y a veces los fines de semana, cuando creo que voy a descansar, lo que hago es que me llevo trabajo, porque si no, no tengo nada que hacer, porque me crié, me desarrollé y llegué a viejo haciendo eso. Y me gusta, lo disfruto mucho. Organización, disciplina, trabajo. Y deseo de lograr las cosas. Hay que tener hambre para lograrlo. Aunque sea creo que le oí decir en una ocasión a Pepín Corripio, aunque sea hambre virtual, tú tienes que tener, que no sea un hambre real, pero mucho deseo de que las cosas se logren.
Y eso en términos prácticos, ¿en qué se traduce? Porque es muy fácil decir organizarse, el trabajo, pero al momento de un emprendedor querer tener un emprendimiento, a los jóvenes que nos están escuchando, que tienen una idea, pero que no saben cómo llevarla a la ejecución, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, yo creo que más que todo lo mismo que yo te dije, mucha disciplina, la perseverancia es importante, porque todo el mundo fracasa. El que te diga que ha desarrollado negocio y que no ha fracasado nunca, es muy probable que te esté hablando mentira. La verdad es que, en mi caso particularmente, yo tuve varios fracasos iniciales. Yo en un momento dado perdí todo el capital que yo había acumulado, el capital inicial para un emprendimiento. Y hay que seguir insistiendo de nuevo y perseverar. Intentó hacer un negocio, tenía un capital, no salió bien y se perdió ese Se perdió dinero. todo, pero no una sola vez. Eso me pasó varias veces. Wow. Y creo, con todo el que yo he hablado, que ha creado negocios, le ha pasado eso. Inclusive, gente como Warren Buffett. Claro. Hace su historia y los fracasos son más que los logros y los éxitos. Lo que pasa es que cuando pegó una, la pegó. Entonces, y eso le pasa a todo el mundo. Hay gente que se desmotiva, deja de emprender, se acomoda a ser empleado y lamentablemente así no se logra. Esto es mucho sacrificio y es un sacrificio, no importa el tamaño que tenga la empresa. Mientras más grande es, quizás mayor es el sacrificio que tú tienes que asumir para mantenerte en el mercado, ser competitivo, y la verdad que por eso no todo el mundo puede ser empresario. Eso, hay que tener una serie de condiciones que yo diría que no abundan mucho, porque es duro, es duro. El empresario normalmente no descansa, porque tú estás en la casa y de una forma u otra los problemas de la empresa te llegan a la mente y tú a veces consigues la solución fuera del área de trabajo. Claro. Cuando estás más tranquilo, cuando puedes reflexionar con un poquito más de calma y quizás sin estar involucrado en la dinámica diaria del negocio, y eso tú solamente lo logras cuando estás en tu casa supuestamente descansando. Tomando una ducha, paseando al perrito, así haciendo es, o en el gimnasio. Entrenando. Así es. Decías que hay características de un empresario, sobre todo un empresario con éxito, que son cada vez más escasas. ¿Cuáles serían esas características? Bueno, yo te diría disciplina y capacidad de aguante para lograr las cosas. Sí, resistencia, porque cada vez los jóvenes quieren conseguir las cosas más rápido. Viven con un efecto de demostración de las redes, que solamente muestra abundancia y logros sin saber el sacrificio que hay detrás de eso. O las deudas que hay detrás de eso. O la mentira que hay detrás de todo eso, porque la verdad es que solamente publican, comunican situaciones que a veces son irreales. Y lamentablemente la juventud compra ese mensaje. Yo a veces le digo a mis nietos que son futbolistas, que hablan mucho de que Ronaldo se compró 5 carros, 7 relojes, 3 aviones, gana no sé cuántos millones. Y el sacrificio de Ronaldo para llegar ahí a donde está. Ese señor probablemente no se haya bebido un trago en su vida. Hace que muchísimas horas de ejercicio. Tiene unas condiciones extraordinarias. Claro. Muchas logradas por él y otras que gracias a Dios se lo dio, vino con su genética y demás. Pero lo único que yo te puedo decir, que el sacrificio de él ha sido grande, porque solamente mantenerse como él se ha mantenido físicamente por tantos años, lograr lo que ha logrado, eso solamente se logra con mucho sacrificio y mucha disciplina. Y imagínate las tentaciones que ese señor, que creo que es el mayor influyente del mundo, sí, así es. Él tiene que desechar diariamente. Solamente eso es un sacrificio.
Así es. Entonces, él tiene 5 aviones, a lo mejor no se puede montar en un mes en ellos, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Claro. Esos carros que tiene a lo mejor no se ha montado nunca porque tiene que entrenar, no puede, tiene que dormir una cantidad de horas al día. Entonces, eso es lo que hay que vender, no es el triunfo. Entonces, en las redes tú ves las candilejas, pero lo que cuesta eso realmente es el mensaje que nosotros debemos promover en la juventud. Yo estoy totalmente de acuerdo y el tema de que cada vez buscamos lo más rápido, lo inmediato, lo nuevo, lo más rentable. Lo fácil. Lo fácil. Y nada es fácil. Nada que valga la pena en la vida es fácil. Y hablando de eso, de que nada que valga la pena es fácil y que la juventud cada vez busca más la inmediatez y las cosas, el dinero rápido y fácil. Cuando los emprendedores y sobre todo los jóvenes inician un emprendimiento, esperan a los 3 meses ya estar pues disfrutando de esos frutos. En su experiencia, cuando inició sus empresas, ¿pudo ver una retribución inmediata? ¿Cuánto tiempo es lo que una persona debe tener mínimamente para ver un negocio florecer? Yo no tuve esa suerte. Los míos costó mucho trabajo, todos, madurar. Hay gente que ha tenido negocios que desde que lo emprenden comienzan a generar utilidades. Yo no tuve suerte en ese sentido. Yo tuve que trabajarme muy duro. Algunos nunca llegaron a dar utilidades, otros sí. Wow. Y lo importante de esto es que cuando tú sumas y restes, el balance sea positivo. Lo que se fracasaron en el camino a mí se me olvidaron. Yo ahora cuido por lo que sean los negocios que hemos logrado mantener, que han crecido y nos han permitido formar el capital que tenemos. Pero realmente, así de inmediato, yo no he tenido esa suerte. Yo he tenido que trabajarlo duro por años, invirtiéndole, negocios en que me he involucrado, en que la competencia que ya existía cuando yo llegué no me dio la mejor de las bienvenidas, me bloqueó lo más posible, pero hay que estar preparado para echar el pleito. Si tú no tienes esa vocación de sacrificarte por el logro de algo, yo te puedo decir, yo tuve una vez 5 años que no cogí unas vacaciones nunca. Wow. 5 años. ¿Y cómo eso es posible? Bueno. Sin descanso, 5 años. 5 años. Yo podía coger una tarde, un sábado. Lo más lejos que yo llegaba era Guayacán. Wow. Sí, duré 5 años hasta viajé fuera del país, pero de trabajo. Entonces, realmente eso es tener vocación por el sacrificio para lograr un objetivo. Y una cosa muy importante, tener claro cuál es el objetivo tuyo. Eso de cambiar todos los días un negocio, no, que no va bien, vamos a cambiar, no. Yo tenía claro lo que yo quería y por lo que yo estaba dispuesto a luchar. Y así lo he tenido en cada una de las ocasiones. Yo no soy un hombre que me gustaría, pero no he tenido esa habilidad de cazar oportunidades. Mira, lo mío ha sido trabajado en base a un plan y mucha disciplina. Si no lo hubiera logrado. No tengo la inteligencia de otro que lo logra más fácil. Bueno, pero lo logró. Y está en diferentes sectores. Cuando tuvo su primer negocio, ¿qué hizo o qué pasó? Y popularmente se dice, no ponga todos tus huevos en la misma canasta. ¿Por qué decidir diversificar en los diferentes sectores de negocio en lo que usted se mueve? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, realmente eso, en la medida en que tú vas desarrollando los negocios, van surgiendo las oportunidades. En mi caso, la estrategia nuestra siempre ha sido integrarnos lo más posible, vertical y horizontalmente, en la línea de negocio en que estamos. Okay. Eso nos ha pasado en las áreas que estamos de la industria de la construcción, bienes raíces, promoción y desarrollo de proyectos. Esa unidad va creando sus mismos espacios de desarrollo, tratando siempre de integrarnos. Y
generar valor en la pirámide Claro. de la estructura corporativa. Hemos incursionado en sectores que hemos identificado oportunidades locales. Estamos también con alguna participación internacional. Y nada, las cosas se van dando dentro de ese esquema cuando tú estás inmerso en este mundo y te gusta, porque lo mejor es tú cogerte los beneficios y gastarlo, no reinvertirlo, pero entonces no crece. Eso es un sacrificio. La gente cree que no. Cuando te sobran 10 pesos, en vez de tú irte de viaje, tú tienes que invertirlo en el negocio. ¡Wow! Si no, no crece, si no te queda pequeño. Claro, claro. Esa parte es lo que yo creo que la juventud hoy en día no la tiene clara. Cree que las cosas son más fáciles de la cuenta. Y esta actividad, la actividad empresarial, es dura. Y a mí me parece impresionante esa mentalidad suya de mirar a largo plazo. ¿Cómo se construye esa visión de empresario a largo plazo cuando lo que estamos viendo es la inmediatez, el disfrute? Y la verdad es que un joven que gane dinero y que vea unos beneficios interesantes, si le sobraron 10 pesos, no es que quizá gaste los 10 pesos en irse de viaje, pero dice, déjame coger 5 y guardar 5 para el negocio. Bueno, entonces crece 5 menos que lo que iba a crecer. De lo que pudo crecer. Claro, porque si al negocio le invierte la mitad, que yo no lo veo mal eso, pues cada uno tiene sus aspiraciones, su horizonte, claro, y su estilo de vida. Pero los negocios hay que invertirle. Es como a la familia. Un negocio es un ser vivo. Y cada vez con esta integración global, tu competencia ya es más amplia. Así porque tú compites con el mundo entero. Y nosotros... Los obstáculos que tenemos. Sí, muchísimo. En todos los países hay obstáculos. República Dominicana tiene los obstáculos que tiene un país pequeño. Porque al no tener un mercado doméstico grande, amplio, te limita mucho. Pero también tiene otras bondades. O sea, yo creo que la República Dominicana está llena de oportunidades. Sí. Pero llena realmente de oportunidades. Lo que hay que aprovecharla. Yo te puedo decir que he tenido la oportunidad de dirigir organizaciones empresariales internacionales. Y la República Dominicana es una plaza deseada por muchos de los empresarios que yo conozco y sobre todo los que han sido miembros de esas instituciones que yo he dirigido, que han aspirado siempre a invertir aquí en el país. Ese tema de las inversiones es interesante porque en el país tenemos la particularidad de que, como usted muy bien dice, tenemos oportunidades, pero el tema del capital no es tan sencillo. Las tasas, si lo ponemos en comparación con otros países, las tasas de financiamiento son altas, muy poco acceso para una gran parte de la población. Entonces, al momento de emprender, ¿cómo una persona que quizás tiene una buena idea, tiene el deseo, pero no cuenta con los recursos, cómo puede hacer? Bueno, siempre el capital original es uno de los obstáculos que se presentan, pero mi experiencia me dice a mí que el que tiene deseo, el que tiene la vocación, empieza hoy poniendo una paletera y mañana termina con un supermercado. Si tú ves la historia de muchos de los dueños de lo que tienen hoy grandes cadenas de supermercados, sí, sus padres empezaron un colmado. Lo que pasa es que se fajaron. Bueno, hubo uno que me hizo una anécdota de su papá. Él tiene más o menos mi edad y su papá murió ya a su tiempo. Que una vez hubo un temblor de tierra grandísimo y todo el mundo salió del negocio y su papá lo encontraron abrazando la caja fuerte. ¿Por qué? Porque cada centavo que había ahí en esa caja fuerte era el sacrificio, claro, sudor y lágrimas de ese señor. Entonces, pero señor, para arriesgar su propia vida. No, bueno, eso es una anécdota que yo te hago. Me hizo con mucho orgullo su hijo y yo lo valoro. Claro.
que hizo su papá. Yo no le recomiendo a nadie, eso acláralo, yo no le recomiendo a nadie que arriesgue la vida por nada, claro, que no sea no algo nada ya que tenga relación con su familia o demás. Claro. O sea que, pero te quiero decir que esto hay que llevarlo adentro, hay que quererlo, hay que realmente desear desarrollarse en eso. Hay otros que tienen otras habilidades, por ejemplo David Ortiz, un super pelotero, fue un super pelotero, claro. Tenía esas habilidades. A lo mejor no es tan buen empresario como fue pelotero. O sea que cada uno tiene su potencial, lo que tiene es que identificarlo a tiempo y trabajar para desarrollarlo. ¿Y es posible ser un emprendedor y empresario comprometido y a la vez tener un equilibrio en su vida personal? ¿O siempre va a haber vacíos cuando tú tengas que dedicarte o empeñarte mucho en algo? Bueno, realmente todo en la vida debe ser un equilibrio para que las cosas marchen bien. Yo creo que la habilidad tuya tiene que ser que tú puedas atender más de una cosa a la vez. Menos tiempo a la familia, pero de más calidad. Esa es una. Claro. Pero realmente yo recuerdo, frente a la casa donde yo viví una vez, le hice una cancha de basquetbol a mis hijos. Y yo venía del trabajo a las 9 de la noche viendo que las luces no estuvieran prendidas, porque si estaban prendidas me tocaba jugar basquetbol hasta las 11 de la noche, a esa hora. Entonces, pero eran 2 horas jugando basquetbol con ellos y aprovechar. Claro, era tiempo de calidad. Claro, yo siempre traté de mantener un equilibrio entre esas dos actividades, pero se sacrifican muchas cosas, porque algo hay que sacrificar, porque lo ideal es tú trabajar 8 horas, irte a tu casa, ponerte una camisilla, a jugar dominó con tus hijos, estar con tus hijos, pero eso yo nunca lo pude vivir. Yo siempre he trabajado 10, 12 horas diarias. Wow. ¿Hay algún error o algo en el inicio de sus negocios que usted hubiese hecho diferente? Sí, muchas cosas, sí, claro. Uno comete muchos errores, sobre todo cuando se empieza muy joven, como empecé yo. ¿Cuáles serían? ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, yo confiaba mucho en la gente y realmente viví muchos desengaños. Wow. Ese capital, el primer capital que yo logré acumular, ese me lo robaron entero. Wow. Sí, porque confié en la gente. Todavía yo tengo cierta debilidad con eso, pero a base de la experiencia de la vida, uno va aprendiendo. Y realmente no tenía la capacidad para enfrentar iniciativas empresariales quizá en ese momento. Yo empecé a destiempo porque empecé muy joven. A final de cuentas, tengo la satisfacción que, como te dije ahorita, lo importante es que cuando uno suma y resta, te quede el balance positivo. Y yo creo que los logros están ahí, tenemos las inversiones que tenemos, los diferentes negocios que tenemos, y yo me siento muy satisfecho. El tema de las inversiones, ¿usted recomienda a los jóvenes que traten de ahorrar, de buscar prestado, de hacer alianzas estratégicas? ¿Qué es lo que puede ser más recomendable cuando tú inicias y no tienes mucho capital? Lo recomendable es hacer todo eso que tú dijiste. Invertir los tuyos, tu dinero, lo más que puedas, lo más que tengas. Coger prestado, que te financie. Todo lo que tú puedas hacer, obviamente dentro del marco legal, para poder acumular ese capital inicial y hacer las inversiones que requiera tu iniciativa, tú tienes que hacerlo. Todos los empresarios se financian. Por grandes que sean, siempre deben, porque
Y eso no es negativo, necesariamente. No necesariamente. Es más quizás es conveniente, porque eso te permite crecer más que tus posibilidades reales. Si tú nada más puedes crecer, o si tu ritmo de crecimiento tú lo limitas al capital que tú tienes o al que tú vas generando, hay un costo de oportunidad enorme que te estás perdiendo. Entonces, lo ideal es hacerlo con criterio, hacer una buena negociación del financiamiento, y yo creo que ese nivel de compromiso con terceros hasta te estimula, te sube la adrenalina para tú esforzarte. Para el 30 hay que buscarlo. Correcto, pero ese es un instrumento que debe usarse, vuelvo y te reitero, con inteligencia, con criterio, pero esa es una oportunidad. Ojalá que existieran más fuentes de financiamiento para las iniciativas, sobre todo las iniciativas iniciales de los jóvenes. Claro. Ese famoso capital semilla, que hay muchos fondos ya a nivel mundial que estimulan esa inversión. Claro. Eso ha creado empresas que hoy en día son muy conocidas internacionalmente. Son de muchachos que empezaron desde cero. Sí, así es. Quizás en peores condiciones que las que uno empezó. Y son hoy los grandes millonarios del mundo. Así es. Mucho talento. Así es. ¿Cuáles son esos hábitos que usted ha tenido toda su vida y que piensa que le ha colaborado en los negocios? A mí yo creo que más que todo ha sido la capacidad de trabajo y la disciplina. Después yo no soy inteligente, ni soy un genio, ni nada de eso. Capacidad de trabajo y disciplina. ¿Y eso en hábitos que se ve? ¿Levantarse todos los días temprano? A las 5 de la mañana, no sé si tú quisieras un poquito más temprano, pero a mí me toca a las 5 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Yo voy al gimnasio y de ahí arranco a trabajar. Eso es una locura. Sí. A las 5 de la mañana. Así es. Wow. Sí. Pero... Bueno, es lo que ha tocado. Y aparte de eso... No lo que ha tocado. Eso es lo que yo he elegido. Lo que ha elegido. Porque eso sí yo lo he tenido claro toda la vida. Yo he hecho esto porque me gusta. Yo toda la vida he hecho esto porque me gusta. Y era mi objetivo de vida. Yo no quería ser empleado. La actitud es muy importante, porque me encanta eso, esa aseguración de que no es porque tocó, sino porque quiso, porque creo que la mentalidad es una de las cosas más importantes para los negocios, tener esa mentalidad resiliente, esa mentalidad ganadora. En los negocios pienso que es algo súper importante. Si usted le pudiera dar un consejo a un joven que está emprendiendo y que no sabe cómo arrancar, que tiene una idea de negocio y que le da vuelta, pero no la puede llevar a ejecución, no sabe cómo hacerlo, ¿qué usted le diría? Bueno, si no tiene el camino claro de cómo llevar a materializar lo que piensa, no es un empresario. Pero ¿y si quiere serlo? Es que eso no es... si tú quieres serlo, te surge la idea. Okay. Yo lo he vivido eso muchísimas veces. Yo siempre cometí el error de querer que jóvenes que trabajan conmigo, que tienen muchísimo talento, estimularlos para que fueran empresarios. Le decía, mira, hazlo así, yo te voy a prestar. Y me he dado cuenta que el que realmente es un empresario encuentra la manera. Encuentra la forma. Encuentra la forma. Y tú no, por más que tú quieras inducir a alguien que realmente no va a ser un empresario, no lo logra. ¿Por qué? Porque es que es un costo muy grande. Tú tienes que tener pasión por eso. Y si es una persona preparada... Mira, si yo te digo lo que yo ganaba cuando yo me retiré de ser empleado, yo creo que yo era estaba entre los 5 funcionarios mejor pagos de este país, cuando yo tenía 38 años. Y yo estaba loco por dejar eso. Duré años esperando que mi jefe se retirara, para yo retirarme, por el compromiso moral que te dije que tenía con él y lo que yo la verdad que fue una persona muy especial en mi vida y yo me sentía con ese compromiso. Pero yo no pensaba en lo que estaba dejando.
yo pensaba en lo que yo iba a lograr. Y esos primeros años del cambio de ser empleado, empresario, ¿tuvo algún momento difícil económicamente hablando o siempre pudo fluir bien en los hábitos financieros? Ya yo, como te digo, tenía un buen salario, tenía un golden parachute con la empresa. Eso es una figura jurídica que se usa mucho fuera del país, de que si la empresa se vende y tú participas, te dan un porcentaje. Okay. Ahora, yo sí, en un momento dado, en una iniciativa, invertí todo lo que tenía y me endeudé. Okay. Pero me endeudé que duré 10 años pagando la deuda. Y lo invertí todo. O sea, que yo pude llegar a cero de nuevo. A mí eso me encanta porque yo no sé por qué razón eso es un patrón de muchos empresarios con éxito. Y lo hemos visto el mismo Donald Trump, y hoy en día presidente de Estados Unidos, que ha quebrado en diferentes, se ha endeudado, ha quebrado y ha vuelto a levantar sus empresas y a estar, como usted dice, siempre al final de los cálculos en positivo. ¿A qué usted cree que se deba eso? ¿Que son muy arriesgados? Bueno, que son empresarios. Ese es un empresario. Él es muy particular, muy particular, no es un modelo que yo... Pero es un empresario. Claro. Ese señor se ha divorciado varias veces y su fortuna la han dividido por la mitad varias veces. Sí. Y todo el mundo sabe lo que es divorciarse en los Estados Unidos. Sí. Y el hombre vuelve y surge. Y en la política le pasó lo mismo. Perdió unas elecciones y volvió y surgió. Es un batallador, un fajador. Esos son los empresarios. El empresario tiene todos los días grandes desafíos. Tiene que asumirlo con madurez, con mucha pasión. Y el nivel de responsabilidad de una empresa, por más grande que sea, no te creas que es cómodo para el que tiene la responsabilidad de dirigirla. Porque es que tú tienes mucho compromiso o con los inversionistas, con el mercado, la competencia que quiere quitarte el mercado. Uh-huh. Es difícil, tiene que gustarte. Y yo respeto mucho a la gente que dice, no, yo tengo un buen salario, vivo cómodo y prefiero ese estilo de vida. Lo respeto muchísimo. Pero esa no es mi personalidad ni a lo que yo aspiro en la vida. Y cuando te digo aspiro en la vida es porque yo no pienso retirarme. Ajá. Ya yo voy a seguir creando cosas. ¿Y por qué? Porque me gusta. Es que no sé hacer otra cosa. Claro. Ya lo que me gustaban a mí, los deportes, sobre todo las artes marciales, ya no puedo ni practicarlo por la edad. Entonces, realmente eso es lo que me gusta. Claro, claro que sí. Y creo que puedo, hasta ahora, me siento con la fuerza y el deseo. Claro que sí, creo que además eso es súper positivo, el mantenerse agregando valor, porque ¿por qué retirarse? A menos que usted quiera ir ya a disfrutar la playa, quedarse con un coctelito, pero bueno, ya después de los años que usted lleva teniendo este estilo de vida, creo que no se va a acostumbrar. No, pero que tú... Se hace incómodo en la playa, relajado. A mí me encanta la playa y relajarme, pero después de una hora me quiero ir de ahí. Ya. Realmente es lo que tú decías ahorita, es un equilibrio, hay que hacer eso también. Y leer. Claro. Por ejemplo, yo siempre he tenido dos espacios de lectura. Uno, algo de mi profesión, que es gestión, administración de empresas, y de otro tema, una novela, lo que sea. Y siempre hay que sacar un tiempo para eso. ¿Hay algún libro que usted recomendaría para aquellos que quieren emprender? Que sirva así de administración para... Mira, es que para esto no hay receta. Hay muchísimos libros de administración y yo creo que por ejemplo, yo estoy leyendo ahora uno que tú puedes decir que tiene que ver con gestionar y es cómo tú detecta potencial en el capital humano que tú tienes. Uh-huh. Porque es muy fácil tú evaluar una persona
ya una persona formada, Claro. que ha mostrado su capacidad, sus habilidades, a tú coger una persona e identificar ese potencial de ellos, cogerlo a muy temprana edad de su vida profesional y decir, bueno, tiene un potencial para esto. Y eso a mí me fascina, porque yo debo haber reclutado más de 3,000 personas en mi vida. Wow. Sí. Y muchas veces me ha tocado detectar potencial en la gente, porque no quiero, en muchos casos no me interesan personas con experiencia, porque sí, quiero formar un capital humano para algo muy particular, con una identificación muy particular en un negocio específico, y trabajo con identificar potencial, porque si tú te equivocas en la decisión de la selección de ese recurso, vas a perder tiempo. Entonces, te va a equivocar, porque siempre uno se equivoca, pero hay que tratar de que sea las menos veces posible. Entonces, a mí me ha tocado mucho, eso me apasiona, estoy leyendo un libro de eso. Cada vez trabajar así es más difícil, porque antes los jóvenes pensaban mucho en hacer carrera. Por ejemplo, yo voy a entrar a la Pepsi-Cola y voy a hacer carrera dentro de la Pepsi-Cola. Hoy en día la juventud no piensa así. Hay veces que gente con muchísimo talento empieza a trabajar y se consiguen $25,000 y cogen un año sabático y se van para Europa en jean. O sea, y no le importa cuando vengan que ya no tengan el empleo, Sí, porque busca otro. O sea, en mi época nosotros teníamos aspiración, sobre todo lo que quería ser empleado, de entrar a una empresa, hacer carrera y llegar a ser jefe de la empresa. Claro, claro. Es más o menos lo que hacen los militares con su escalafón y su cosa, pero dentro de una organización empresarial. Hoy en día eso no se ve tanto. Hay, pero no se ve tanto. Pero siempre saber trabajar, identificar el potencial de la gente y de tu entorno, de tu equipo, eso a mí, la verdad que me gusta, y estoy leyendo un libro precisamente de eso. Y a la vez una novela. Eso me encanta. Sí, yo ahí comparto, porque me canso de leerlo. Claro, hay que variar. Sí, y me tengo que cuidar, porque cada vez como que leo menos de mi profesión y más de lo otro. Ahora que tú me has puesto a hablar de eso, voy a revisarlo. A mí me encanta eso, porque la realidad es que mucha gente, y sobre todo los emprendedores, se quejan. Y bueno, todos los dueños de negocios. He escuchado una queja generalizada de la juventud contemporánea, porque dicen que tienen falta de compromiso, que ha cambiado, realmente ha cambiado mucho cómo es el comportamiento laboral de los jóvenes. Y quiero saber cómo usted lo ve, esta conducta actual de la juventud en el ambiente laboral, y también cómo identificar eso potencial. O sea, usted dijo que no le interesa la experiencia, pero ¿qué características usted dice de esa persona? Ok, tiene potencial. ¿Cómo se ve ese potencial? No, espérate. Déjame aclararte algo. Yo no te dije que no me interesa la experiencia. Que hay casos particulares en que yo he tenido que reclutar gente que no me interesan con experiencia. Okay. Pero eso puede ser quizá la menor de las veces. Pero me ha tocado. Okay. Entonces, sí, repíteme la pregunta ya habiendo aclarado eso. No, la conducta de los jóvenes. Bueno, es que lamentablemente las sociedades van evolucionando. Hubo un cambio bastante marcado con la pandemia. Con la pandemia. La conducta laboral de la gente cambió mucho. En general, yo creo. Pero tú sabes lo que yo veo ahí. Son desafíos interesantes, son conductas diferentes. Vamos a estimularlo con la forma de estimularlo ahora. Claro. Y obviamente, claro, para eso ya hoy en día no hay receta, porque cada ser humano es totalmente diferente. La animadversión hacia las élites ha crecido después de la pandemia, entonces ven al jefe o al dueño
A veces... Como un malvado. Sí, pero todo eso hay que trabajarlo, es un desafío interesante. Lo bueno de esto es, ¿tú sabes cuál es? Que va a subsistir el que pueda manejar la situación. Por eso es que los desafíos del sector empresarial son permanentes, porque las sociedades son dinámicas, la economía es dinámica, los capitales se mueven y tú, por ejemplo... Las mismas actividades económicas cambian. Sí, no, tú, por ejemplo, descubres un negocio bueno y a los 2 minutos hay 5. Hay mucho más acceso al capital, porque ahora hay mucho más acceso al capital que cuando yo empecé. Claro. Hay mucho más bancos, hay fondos de inversión, hay figuras financieras que no existían antes. Y hay fondos de capital semilla, donde te promueven a iniciativas de jóvenes. El día pasado leí un libro de la persona que... uno que inició un negocio y a los 2 o 3 años lo vendió en $1.500 millones. Wow. Relacionado con la informática. Un muchacho joven. Entonces, y ha creado otros. Y lo vende. Wow. Ese es un estilo también. Claro. Gente que no le gusta gestionarlo, solamente lo forman, lo ponen en valor y lo venden. Esa es una forma de hacer negocio. Ahora, ese señor tú no lo puedes poner a gestionarlo, porque no tiene la capacidad para gestionarlo, pero es un genio de la creación. Entonces, él descubrió su potencial en este nicho y le ha ido muy bien. Eso es una modalidad que hoy en día también se usa mucho, porque hay inversionistas que no les gusta el desarrollo orgánico, sino que compran cosas ya creadas o desarrolladas. Hay de todo en este mundo y eso es lo fascinante. En su experiencia, ¿qué es más difícil? ¿Iniciar un negocio o mantenerlo? Eso depende. Ninguno de los dos son fáciles. Mantenerlo cuesta. Sí. Después de ya tenerlo construido, que sí, ya funciona casi solo. No hay vida tranquila en esto. No. Imagínate qué negocio emblemático. Vamos a poner la Coca-Cola, que está en el mundo entero. Sí. Compite todos los días con 10,000 marcas, vive matándose con la Pepsi-Cola. Es así. Esto es un esfuerzo. En todos los negocios donde yo estoy, la competencia es durísima. Y más en mercados pequeños. Pero hay que echar el pleito. Muchos jóvenes buscan cuáles son los sectores más rentables. Y usted tiene participación en muchos de los negocios que son determinantes en una economía. Desde su perspectiva, actualmente, ¿cuáles son los sectores más rentables de la economía nacional? Bueno, yo diría que aquí en la República Dominicana he visto crecer rápidamente los negocios de salud. De salud. Y farmacéuticas. Sí, todo lo que tiene que ver, cosméticos, medicina, servicios de salud y ese tipo de cosas. Y hay algo sencillo. Hoy en día hay una cantidad de personas que tienen acceso a la salud privada que antes no tenían. Solamente con las ARS, que es obligatorio estar ahí, el mercado se triplicó. Entonces eso pudo haber incidido. Pero eso es muy dinámico. Eso ahorita surge otro que es más rentable. Eso es muy dinámico. Y son coyunturas. Eso no aguanta toda la vida, porque desde que un negocio se hace muy rentable, el capital fluye a nuevas iniciativas. Claro. Entonces se genera la competencia. Eso no... Okay. A decirte así categóricamente que... Financieramente hablando, ¿qué son los números que un emprendedor debe siempre verificar? ¿Y qué hábitos financieros pueden ser positivos? Que si revisar semanal o mensual, ingresos, gastos, ¿qué es determinante que un emprendedor no deje de mirar siempre en su negocio? Eso es muy relativo, pero hay algo que es una fórmula que yo he aplicado en los míos. Yo, como no tengo el tiempo de estar en todos los negocios,
hay 2 o 3 elementos del negocio que son lo que llaman los factores clave de éxito de ese negocio, que yo lo controlo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que el costo del combustible es importante dentro del costo total, y si me descuido ahí me puede hacer fracasar el negocio o impactar negativamente las utilidades, yo tengo un indicador que le doy seguimiento, que tiene que ver con el consumo de combustible. Y yo lo que identifico son 4 o 5 elementos de costo del negocio, que son los que realmente te lo pueden llevar a la quiebra. Y eso lo monitoreo como si fuera una hija de 15 años. Yo tengo una serie de indicadores con señales, con alarmas, que me dicen, se disparó el consumo de combustible. Te estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente. Claro. Entonces, de una vez busco la razón de... Yo a veces, yo me río porque los gerentes y gente que trabaja conmigo cree que yo no me doy cuenta de las cosas. Y puede ser que de muchísimas cosas no me dé cuenta, o sea, que estén pasando. Pero de las importantes, yo sé más que ellos de lo que está pasando. Y a veces la dejo pasar hasta que profundizo el indagatorio. Y le digo, mira, desde tal fecha, mira lo que... cómo se había disparado ese indicador. Claro. Pero esos son 4 o 5... No, por más grande que sea el negocio, son 4 o 5 elementos los que lo pueden llevar a la quiebra. Y eso tú tienes que monitorearlo. Claro, hay que tratar de monitorear lo más que tú puedas. Lo más que tú puedas. Pero ahí los importantes son los importantes. Y eso tú tienes que dedicarle más tiempo. Los gastos, ya. No, dependiendo. Es que, por ejemplo, para un negocio mío, el combustible puede ser más importante que para otro negocio. Entonces hay uno que yo no mido el combustible, mido otro insumo, otra materia prima que tiene mucho más peso en el costo del producto y en el éxito que podamos tener en la empresa. Entonces, eso lo la técnica ahí, y es sencilla, es determinar cuáles son esos elementos que tú tienes que monitorear de forma permanente. Y no, yo te puedo decir a ti que por grande que sea el negocio, no son más de 5. Por lo menos esa es mi experiencia. Okay. Son indicadores claves. Correcto, así se llaman, clave de éxito del negocio. Entonces tú eso lo monitoreas. Hoy tiene la ventaja de que lo puede hacer todo de forma automática, electrónica, existen los medios. Antes era con un cuadernito, un columnal, estoy yo llevando ahí a mano. Y hoy en día todo eso es automatizado. Y se digitaliza. Bueno, tú viste como hablábamos ahorita del dispositivo que te marca cuando se dispara el azúcar del organismo. Así mismo, cuando se dispara un indicador de eso, te suena una alarma en la computadora. Claro. Programita sencillo. Así es. ¿Hay algún consejo que usted recuerde que haya recibido y que le haya servido? Muchísimo. Sobre todo de esa persona que me tocó. Que fue su mentor. Yo recuerdo que yo fui invitado por el doctor Fernández a la Fundación Global una vez que él trajo unos guruses del extranjero a hablar sobre precisamente de desarrollo empresarial y demás. Y yo mencioné como 5 veces a esa persona en la conversación. Y todo lo demás te mencionaban a todos los teóricos de la administración de empresas. Vino uno y me preguntó, ¿y quién es esa persona que tú has mencionado tanto, tan importante? Digo yo, mira, ese es mi jefe, pero yo tengo una ventaja, que tú has mencionado todos los gurús de la administración y no lo conoce a ninguno. Y a este yo lo conocí. Pero realmente uno recibe mucha ayuda, sobre todo cuando tiene la suerte de estar con personas que no te regalan nada, pero te dan la oportunidad para todo. O sea, lo que necesita un emprendedor y una persona con pasión por lo que quiere son oportunidades. No es que les regalen nada. Al contrario, que se lo pongan difícil, porque eso te ayuda a formar el carácter. Y eso fue lo que yo tuve. Consejos muchísimos, ¿qué te puedo decir?
en cada momento de la vida de uno, cuando tú tienes un superior bien intencionado, a lo mejor no te da el mejor consejo, pero te lo da de la mejor buena fe. En el mundo empresarial hay que tomar muchas decisiones, sobre todo en las posiciones que usted ha ocupado, ha tenido que tomar decisiones difíciles. ¿Alguna decisión particularmente le ha costado más y cómo ha podido o qué ejercicio mental ha podido hacer para tomar la decisión correcta? Mira, a mí quizás ya con responsabilidad de gestión, muy joven, me costó mucho trabajo cancelar la primera persona que yo cancelé. No puede ser. Sí, me costó mucho trabajo. Duré varios días sin dormir. Ay, pero yo fui desde muy joven gerente y, claro. y ser gerente es muy bueno, pero sí. También conlleva muchas responsabilidades. Exacto. Claro, eso ya, esas son experiencias que uno va asimilando y ya es diferente con el tiempo. Pero me costó mucho. Todavía recuerdo que duré varios días sin dormir, pensando en que esa persona había perdido sus ingresos. Sí. Después entendí que él lo perdió porque él lo provocó, porque no lo votaron, fue por capricho. Exacto. ¿Y qué ejercicio mental usted hace para tomar las decisiones difíciles cuando tiene un dilema en un negocio y no sabe cuál es la mejor decisión? ¿Qué ejercicio mental se hace? Bueno, yo reflexiono mucho y eso es un ejercicio que yo lo hago automático con todo. Pero hay también técnicas y mecanismos que te lo da los conocimientos de gestión, o tú eres un profesional de la administración, que te ayudan a tomar decisiones. Hay parámetros, hay indicadores, hay estrategias que te permiten tomar la mejor de las decisiones. Muchas veces no es la correcta. Yo me vivo equivocando, sí, con muchísima frecuencia. Pero trato de que sea lo menos posible. Yo quisiera saber cómo usted ha podido llevar todas las empresas al punto en el que están ahora, sin en ningún momento tener, por ejemplo, haber quebrado. Y lo digo por ese mismo tema que hablábamos de que muchos grandes empresarios en algún punto quiebran, o qué son esos temas, porque la verdad es que en República Dominicana tenemos muy mal manejo financiero. O sea, la gente normalmente no se sabe administrar. Entonces, ¿cuáles son esas claves principales para tú saberte administrar correctamente? Bueno, primero hay que estudiar. O sea, hay que tener conocimientos técnicos de lo que es administrar. Hay que tener disciplina. Eso, para mí la disciplina es la madre de todo. Eso es la madre de todo, pero hay que formarse, hay que saber manejar recursos. Cuando digo recursos humanos, recursos económicos, recursos... el tiempo. ¿Ya? Que es el recurso más importante. Eso es, yo creo que la clave de eso es saber que uno no lo puede controlar todo, porque hay factores externos que tú no controlas, pero lo que tú puedes controlar, tratar de hacerlo de la forma más eficiente posible, porque los recursos, por mucho que sean, siempre son limitados. Así es. ¿Y cómo lograr mantenerse el enfoque? Vivimos en una época de mucha distracción. Sobre todo la juventud adicta a los celulares, a las pantallas. ¿Cómo poder mantenerse enfocado en esta era de la distracción? Bueno, yo lo que creo es que cuando a ti te gusta una cosa, tú te enfocas. Y si te gusta lo que haces, te va a mantener enfocado. Obviamente, yo tengo que bregar ahora con esa realidad de la juventud, no en mi caso personal, sino en mis equipos, con mis socios de trabajo. Pero yo creo que cuando tú tienes interés por algo, tú te enfocas. Y eso yo lo he vivido
Yo he tenido gente que trabaja conmigo que son adictos y todo. Y cuando se quieren enfocar, se enfocan. Lo que pasa es que las motivaciones a veces son diferentes. Exacto. Pero yo creo que en el caso de los que han sido exitosos, es porque han manejado la parte de la disciplina, la pasión, el enfoque y en muchos casos la formación. La formación. Sí, eso es importante. Hoy en día tú tienes los recursos donde tú puedes ir a beber de ellos para poder formarte como un buen técnico en administración. Ya vienen entonces las condiciones del emprendedor, porque tú puedes ser un excelente administrador y no un emprendedor. Por ejemplo. Y viceversa también, puede ser un buen emprendedor y no un buen administrador. Correcto. Pero cuando yo trabajaba para otra empresa, yo era un empresario, pero yo no tenía un centavo invertido en esa empresa. Entonces, eso, hay de todo. Y yo creo que cada uno tiene su rol en la vida y los empresarios somos minoría. Y somos minoría porque no es fácil. Así es. Bueno, señor, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Gracias a ti por invitarme y haberme dado la oportunidad de regresar de nuevo a la cámara, que no pienso volver por mucho tiempo. Para que no se emocionen. Señores, estuvimos con Lisandro Macarrulla. Muchísimas gracias por estas informaciones súper valiosas que sé que les van a servir a todos los que nos están escuchando, que quieren emprender o que están pensando en hacerlo. Así que si sabes de algún amigo que también quiere emprender, mándale este video. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Odette.